Para mí la historia oral fue un modo de reflexionar sobre la subjetividad y la memoria de las clases trabajadoras, en particular de las mujeres, sobre las maneras de recordar, sobre el lenguaje que utilizaban, que desde mi punto de vista tenían una cierta singularidad. Mis primeras aproximaciones a la práctica de la historia oral se dieron en el año 1982. Luego participé en numerosos seminarios y congresos, incluso contribuí a organizarlos, y también en Ahora. Más tarde, hacia 1985, usé esta perspectiva, la consideré en profundidad en mis investigaciones sobre el mundo del trabajo en Berisso, y está presente en mi libro, en la vida en las fábricas, y en otras publicaciones, en Voces Recobradas, en publicaciones de Italia, y también en la formación del archivo de imágenes y palabras en el Instituto Interdisciplinario de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Lo fundamental de la experiencia de la práctica de la historia oral, desde mi perspectiva, es aprender a escuchar, a considerar las lógicas, los símbolos, las metáforas de los relatos, a cuestionar la idea de la transparencia de las narraciones, pues son el producto de una compleja relación entre el entrevistador, la entrevistadora, la persona que testimonia, y también porque el recuerdo está situado en el cruce de las experiencias personales, del momento histórico, de las situaciones familiares, de las posiciones y los roles de género y de la edad. La práctica de la historia oral me ayudó también a pensar la relación entre memoria e intensidad emocional del recuerdo, las emociones provocadas por la remembranza del pasado, la nostalgia como una cuestión constitutiva del relato y, por cierto, también la consideración de los silencios o las respuestas inconsistentes. La práctica de la historia oral cambió mi perspectiva como historiadora social. Instituto de Investigaciones, perteneciente a la Secretaría de Cultura de la Nación, inició la transición democrática, una renovación en su vinculación a la comunidad, se ocupaba de la generación del 80 y su proyección hacia el siglo XX y hacia la historia reciente, a partir de incorporar la figura de su fundador. En su primera etapa, Clemente dirigía este museo, que luego se fue a la Dirección Nacional del Libro, y así en esta grandes épocas de inquietudes y de curiosidades, decidimos vincularnos al programa de la ciudad, de historia de los barrios, generando un espacio de producción y difusión de la historia oral. Pertenecieron a este equipo el profesor Ruibal y el licenciado Diego Barros, que se ocupaban de la inmigración gallega y española en la Avellaneda. Se incorporó la investigadora, la profesora Graciela Borgnick, con el tema de la historia barrial y la historia reciente, vinculándose a la vida cotidiana, y la profesora y antropóloga Silvia García. Mientras tanto, se hacían reuniones, se organizaban talleres, asistíamos y nos comunicábamos con otras instituciones, una verdadera y ágil difusión de esta nueva manera de recuperar actores sociales mediante el uso de la historia oral. Así fue que se empezó a generar una amplia comunidad con inquietudes, con preguntas, con ciertos requisitorios, a reflexionar sobre el estado teórico de la disciplina de la historia oral. Bueno, la historia oral se inició en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a partir de la recuperación de la democracia. Surgió y se asoció al programa de descentralización de la cultura a través de los distintos centros culturales que surgieron en los barrios de la ciudad, y acompañamos a través de la historia justamente en esos mismos centros culturales, tratando de llevar una nueva historia barrial, que no fuera la historia antigua, sino que fuera la historia del tiempo presente.
para ponernos a trabajar, todo un equipo de gente que trabajaba en el Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, decidió armar cursos y seminarios con gente de psicología institucional y con gente de antropología, porque nos dábamos cuenta que nos enfrentábamos a una nueva manera de trabajar. Es decir, nosotros acostumbrados al documento, ahora pasábamos a transformar en fuente y en documento una entrevista. En realidad, trabajamos en los barrios y en los centros culturales a partir de la figura del taller. El taller era muy común, había talleres de teatro, talleres de música, y entonces lo nuestro eran talleres de historia. Pero en realidad, en forma colectiva, se trataba de recuperar la historia que habían vivido aquellos que participaban. Había mucho entusiasmo en la participación, venía gente en forma natural porque tenían muchos deseos de contar, es decir, veníamos de un largo silencio, así que había una afluencia de público y de gente muy grande. Eso comparado con otros momentos históricos, se va a notar esa diferencia de afluencia de gente y de ganas de contar en forma colectiva, es decir, de recordar en forma colectiva. Este proyecto que se inició en instituciones, empezó a vincularse con otras instituciones y además nosotros empezamos a leer a Thompson, de una traducción que hicimos nosotros, de un libro que nos prestó el CEDES en su momento, y después de esta asociación entre varias instituciones que estábamos más o menos en la misma onda de recuperación de la historia reciente, es que empezamos a vincularnos también y asociarnos con universidades. O sea, desde las instituciones y desde las universidades hubo una sociedad que se tradujo en seminarios, en congresos, en encuentros, en llevar esta manera de hacer historia también a las escuelas de forma tal que fuera una herramienta más en el aprendizaje, el poder hablar los estudiantes con las otras generaciones, con sus padres, con sus abuelos, para armar una historia reciente de una manera diferente. Bueno, a mediados de los 80 y con el retorno a la democracia, yo estaba trabajando en temas que nunca abandoné y que tienen que ver con la historia de la enseñanza. Estaba preocupada por encontrar trazas, marcas que los estudiantes de los 60 pudieran reconocer como legados de sus maestros. Me encontraba con archivos desordenados, destruidos, dispersos, maltratados, y se me ocurrió que hablar con algunos de ellos, de estos grandes maestros, así los reconocían sus discípulos, me podía ayudar a resolver el problema. Entonces, yo no sabía nada de historia oral y no sabía que esos primeros pasos que di en la realización de las primeras entrevistas se llamaba historia oral. La casualidad hizo que me cruzara con quien fue mi maestra en estos temas, con Dora Schwartzstein, que me fue orientando y abriendo a un panorama absolutamente nuevo, rico, estimulante, que me permitió avanzar en temas que sigo trabajando hasta el día de hoy, vinculados ya no solamente con las marcas de la enseñanza, sino con otras marcas, con las marcas de la dictadura, con las marcas de los exilios, pero que tienen en común, desde el punto de vista de la tarea, la riqueza que aporta esta metodología, las posibilidades de generar corpus de conocimiento que de otro modo serían imposibles, de complementar otros saberes que están soportados sobre otras fuentes y que entran en una sinergia de producción sumamente rica. Esos fueron mis inicios en la historia oral en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Empecé a trabajar con historia oral a fines de la década de 1980. Pero a partir de 1993 tuve 3 tipos de experiencias muy ricas, muy importantes. La primera
en Tierra del Fuego con el equipo de la Fundación Otra Historia que había fundado Eve Clementi, donde trabajé lado a lado con María Luisa Bou, que me enseñó muchas de las herramientas que utilizo hoy, y con Elida Repeto. Después, a partir del año 98, creo, comencé a trabajar en el Instituto de la Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, con los recuerdos de algunas poblaciones barriales, pero fundamentalmente con las personas que vivían en ese momento en las villas 20 de Lugano y 1114 de Barracas. Y por último, a partir del año 2000, en el Ministerio de Educación, en un programa que se llamó de Escuelas con Población Aborigen y que por fin, después de la Ley de Educación de 2006, pasó a llamarse Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe. Ahí es donde tuve la posibilidad de capacitar docentes y comunidades indígenas en el método de la historia oral. Las primeras entrevistas que realicé en la segunda mitad de la década del 80 fueron absolutamente intuitivas. Y fue recién en 1992 cuando comencé un trabajo con Dora Schwarstein que empecé a conocer y a reflexionar sobre el tema. Cuando en 1994 se crea el programa de Historia Oral de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Dora me convoca para integrar el pequeño equipo de trabajo y durante toda esa primera etapa del programa de Historia Oral hubo básicamente dos ejes de trabajo. El primero estaba orientado a la formación de posgrado, entendiendo que los alumnos que salían de la facultad no habían tenido contacto con la historia oral a lo largo de todos sus estudios. Y en este sentido, ya en el año 95 se dicta el primer curso de introducción a la historia oral y el primer taller de posgrado en investigación con fuentes orales. El otro gran eje fue el trabajo con docentes para promover la utilización de fuentes orales en la enseñanza de las ciencias sociales y la historia. En ese sentido, en el año 96 comenzamos a dictar talleres de formación docente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, y particularmente fue interesante el trabajo en 1998-1999 con un proyecto de innovación docente que fue premiado por la Fundación YPF y que apuntaba, en acuerdo con la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a trabajar en 6 escuelas primarias y 2 secundarias intensivamente con el uso de fuentes orales. En ese contexto se dictaron, además del acompañamiento a los equipos docentes de esas 8 escuelas, se dictaron 2 cursos intensos de formación docente durante el año 98 y 99. Cuando fallece Dora Schwarstein, comienza una segunda etapa del programa de historia oral que va a dirigir Pablo Pozzi.